Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a resolver en el pizarrón los ejercicios de velocidad que les habían mandado. El primer ejercicio era un corredor y daba una tabla de distancias y tiempos y decía que para las distintas distancias y tiempos daba 0, 10, 20, 30, 40 y 50 metros. Eran los datos del problema. Decía que esos metros los había recorrido en los siguientes segundos: 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Es decir, con nuestro corredor a los 2 segundos llevaba recorrido 10 metros, a los 4 segundos 20 metros y así sucesivamente, ¿no es cierto? El problema preguntaba, primero, calcular las velocidades a las distancias de 10, 30 y 50 metros. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Bien, hay que recordar que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Si velocidad es igual a distancia sobre tiempo, vamos a poner la velocidad para los 10 metros va a ser igual 10 metros, que es mi distancia, dividido el tiempo, que es 2 segundos. Es decir, 5 metros por segundo. La otra velocidad a los 30 metros, volvemos a la fórmula, distancia sobre tiempo, y vemos que para 30 metros recorrió 6 segundos. 30 dividido 6 también me da 5 metros por segundo. Y la velocidad a 50 metros es igual. Vamos a 50 metros y vemos que lo hizo en 10 segundos. Y también 50 dividido 10 me vuelve a dar 5 metros por segundo. Es decir, que en todos los momentos la velocidad fue la misma, 5 metros por segundo. La segunda parte del problema decía qué tipo de movimiento es, ¿no es cierto? Esa es la pregunta B. Bueno, como vemos que en todo momento la velocidad vale lo mismo, es decir, la velocidad es constante, esto significa que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y ustedes lo han demostrado, siempre vale 5 metros por segundo la velocidad. Y por último, la pregunta C del problema decía qué distancia recorrió este corredor a los 4 segundos. Bien, si velocidad es distancia sobre tiempo, si yo despejo distancia, este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando para el otro lado, es decir que distancia es igual a velocidad por tiempo. De manera que la distancia va a ser, si la velocidad fue siempre la misma, 5 metros por segundo, lo reemplazo de acá, por el tiempo que me preguntaban, 4 segundos, me da 5 por 4, 20, ¿y qué unidades va a tener? Este segundo se anula con este segundo y me quedan los metros. Es decir, que a los 4 segundos llevábamos recorrido 20 metros. Y si nos fijamos en la tabla, vemos que a los 4 segundos habíamos recorrido 20 metros. Ese es todo el problema 1. Es bastante sencillo. Cualquier duda me consulta. Vamos al segundo problema. Voy a borrar. El segundo problema decía que había dos automóviles, un automóvil A y un automóvil B. Uno iba en dirección norte y el otro en dirección sur, es decir que los dos van en direcciones opuestas. Decía que el automóvil A va a 80 km por hora y el automóvil B va a 90 km por hora. Y simplemente me pregunta la distancia que separa estos dos automóviles al cabo de 2 horas. Es decir, a partir de 2 horas, este móvil se fue para allá a 80 km por hora y este para allá a 90 km por hora. ¿Cuál es la distancia que los separa?
Lo que tengo que hacer es calcular la distancia recorrida de cada uno y sumarlas y voy a tener la distancia total que va a separar a los dos autos. ¿Cómo calculo la distancia? Bueno, si velocidad es igual a distancia sobre tiempo, yo despejo distancia, me va a quedar como velocidad por tiempo. Entonces, si distancia es velocidad por tiempo, para el móvil A, la distancia va a ser velocidad, que es 80 km por hora, por el tiempo, que era 2 horas. Es decir, 80 por 2, 160, y esta hora con esta hora se me anulan y me queda en kilómetros. Ahora, para el móvil B, la distancia, que también es velocidad por tiempo, es 90 km por hora, porque este otro móvil va a 90 km por hora, por el mismo tiempo, que son 2 horas, y me queda 90 por 2, 180, y también me vuelve a dar en kilómetros, porque esta hora se anula con esta, y me queda en kilómetros. Significa entonces que el móvil A recorrió 160 kilómetros, y el móvil B 180 kilómetros. Entonces, ¿qué distancia separa a ambos móviles? Bien, 160 más 180, entonces mi distancia total es 160 más 180, que eso da 340 kilómetros. Y ahí queda resuelto el problema. Ese es el segundo, es bastante cortito. Vamos al problema que sigue. Borramos. El problema que sigue dice que un ferry, que es un barco, está a 70 kilómetros del puerto. Acá es el puerto. Este barco se mueve a una velocidad de 60 kilómetros por hora y nos pregunta dos cosas. Primero, la distancia que le queda para llegar al puerto al cabo de 40 minutos. Esta es la pregunta A. Y la pregunta B decía, ¿dónde está? Acá. El tiempo en llegar al puerto. Estas eran las dos preguntas. ¿Cómo se resuelve? Bien. La parte A. La distancia al cabo de 40 minutos recorrida por este barco. En realidad lo que me pregunta es la distancia que le queda al barco para llegar al puerto. Bien, ¿cómo hacemos? Si velocidad es igual a distancia sobre tiempo, de vuelta, para despejar distancia me queda velocidad por tiempo, porque este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando para el otro lado. Entonces mi distancia va a ser igual a la velocidad de 60 km por hora por el tiempo, que era 40 minutos. ¿Qué pasa con esto? Yo no puedo despejar horas con minutos, porque son unidades distintas. Entonces lo que tengo que hacer es estos minutos transformarlos en horas. ¿Cómo hago? Si una hora es igual a 60 minutos, 40 minutos va a ser igual a X. Hago la regla de 3, es decir, esto por esto dividido esto, y la respuesta es que 40 minutos es igual a 0,67 horas. Entonces ahora sí voy a poder resolver mi ecuación, porque pongo que la distancia es igual a 60 km por hora, que es la velocidad del barco, por el tiempo, que es 0,67 horas. En vez de ponerlo como minuto, lo pongo como hora. Entonces ahora sí, esto con esto se me puede anular y la distancia me va a quedar en kilómetros. ¿Y cuánto es 60 por 0,67? Yo ya lo hice por acá. Y me da 40 kilómetros. Es decir, que si en este tiempo el barco recorrió 40 kilómetros, para llegar al puerto, que son a 70 kilómetros, me queda por recorrer 30 kilómetros.
Es decir, que la respuesta es la distancia que le falta al barco para llegar al puerto después de 40 minutos es de 30 kilómetros. Y la segunda pregunta, que es el tiempo para llegar al puerto, bien, es muy simple. La parte B sería, si velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y me está preguntando el tiempo, esto implica que tiempo es igual a distancia sobre velocidad, porque tiempo pasa acá arriba y velocidad pasa abajo. Entonces, ¿cuáles serían los datos de distancia? Bien, la distancia es la que me queda para llegar al puerto, que son 70 kilómetros. Y la velocidad es de 60 kilómetros por hora. De manera que el tiempo va a ser igual, yo anulo kilómetros con kilómetros y estas horas me quedan acá arriba, me va a dar un tiempo de horas, y 70 dividido 60 me da 1,17 horas. Y ahí queda resuelto el problema del ferry o del barco, que es el tercer problema, y nos queda uno solo, que es el cuarto, que ahora lo vamos a ver. Que dice que un auto que estaba en Villa María viaja hacia Leones, que está a una distancia, Villa María de Leones, de 334 kilómetros, y sale a las 12 horas del mediodía el auto. Medio feo me salió el auto, pero no importa. Pregunta: si este auto va a una velocidad constante de 90 km por hora, ¿a qué hora llega a Leones si a su vez paró 1 hora y media a almorzar? ¿Cómo haríamos el cálculo? Bien, si salimos a las 12 horas y a eso le sumamos 1 hora y media, 1,5 horas que demoramos en almuerzo, ya sabemos que llevamos 13,5 horas. Y ahora nos falta el cálculo de el recorrido 334 kilómetros a 90 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo nos lleva? Bien, si velocidad siempre es igual a distancia sobre tiempo, entonces tiempo es igual a distancia sobre velocidad. La distancia es 334 kilómetros. La velocidad es 90 kilómetros por hora, kilómetro con kilómetro se me anula y la unidad que me va a quedar va a ser horas, y 334 dividido 90, yo ya lo hice, me da 3,71 horas. Es decir, si yo salía a las 12 horas, más 1 hora y media que paro a almorzar, son 13,5 horas, más estas 3,71 horas que me llevó el recorrido, el tiempo que voy a demorar o a la hora que voy a llegar a Leones va a ser 13,5 más 3,71, que me da a las 17,21 horas. Es decir, si yo no hubiera parado a almorzar 1 hora y media, simplemente sería 12 más 3,71. Pero como a su vez tengo que agregar 1 hora y media porque me detuve a almorzar, llegué a las 17,21 horas. Y ahí estarían resueltos todos los problemas. Con respecto a las otras preguntas sobre presión hidrostática, presión atmosférica, principio de Arquímedes, hay muchos apuntes e información en internet sobre eso. Si ustedes tienen alguna pregunta puntual o algún problema puntual, me lo pasan y yo se los resuelvo. Pero así hablar sobre eso en general sin tener una pregunta concreta es medio difícil. Muchas gracias y bueno, cualquier duda me preguntan.